Buenas noches oficialmente a todas y a todos. Bienvenidos. Soy Luis Guardiola, soy vicepresidente de la Junta de Directores del Centro de Periodismo Investigativo. Y de verdad quiero reiterarles nuestro agradecimiento por acompañarnos esta noche. Estamos ya más tranquilos, ¿no? Se nos dejaron las amenazas de huracanes y de tormentas, por lo menos por ahora, aunque esto no ha terminado, así que mantengan sus planes de contingencia al día. La conferencia magistral que ustedes van a presenciar esta noche se ha convertido tradicionalmente, año tras año, en un encuentro que le permite al centro conectarse con su audiencia y conectarse en directo con su audiencia, obviamente también con quienes respaldan al Centro de Periodismo Investigativo. Esta conferencia de hoy no es un acto aislado, abre una jornada educativa que se va a extender hasta este próximo viernes. De hecho, mañana y pasado mañana, unos 25 periodistas del país van a estar tomando una serie de talleres sobre periodismo investigativo que organiza el centro con el objetivo de mejorar y aumentar la práctica de este renglón tan importante para nuestra profesión, que es el periodismo de profundidad, el periodismo que realmente saca a relucir eventos, datos, situaciones que no permite el periodismo de a diario hacer y que tanta información valiosa le brinda a nuestro país. También como parte de estas actividades, nuestros invitados van a compartir un almuerzo con directivos de medios de comunicación para promover el trabajo colaborativo entre medios y encontrar nuevas avenidas que aumenten el caudal de trabajo de periodismo investigativo que llega a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Este año, como saben, nos visitan David Barstow y Alejandra Shanik para hablar sobre la corrupción corporativa y el caso de los sobornos de Walmart en México que ellos investigaron y que les valió un premio Pulitzer, el más prestigioso que se otorga en nuestra profesión. Es un honor recibirlos y, por supuesto, les pido de inmediato un caluroso aplauso para que se sientan en casa. Welcome, David. Bienvenida, Alejandra. Les acompaña en este momento el colega periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Iván Martínez, galardonado periodista de nuestro centro. Y está de camino la compañera periodista amiga Joana Isabel González, periodista del Nuevo Día, destacada en temas de negocios y economía. Estaba un poquito atrasada en la redacción, pero nos avisó que ya viene en camino. Ellos, luego de que escuchemos a David y Alejandra, el Iván y Joana Isabel van a estar compartiendo con ellos y van a estar moderando un breve panel de preguntas. Por supuesto, las preguntas de ustedes también van a ser atendidas. Le vamos a pedir que durante el transcurso del conversatorio y de la presentación estén pendientes en los extremos de la sala porque se van a estar entregando unas tarjetas en las que puedan anotar sus preguntas. Obviamente se va a tratar de ver qué preguntas coinciden o qué temas coinciden para aprovechar el tiempo y poder transmitir la mayor parte de ellas a David y Alejandra. Así que ya vayan preparando también en la medida que vaya dándose la discusión cuáles son sus interrogantes. No estaríamos aquí si no fuera por un grupo de donantes también que han hecho posible que el centro planifique y organice eventos como este. Por lo tanto, queremos dar un agradecimiento de inmediato al Club Rotario de Santurce. Fueron ellos quienes abrieron los canales de comunicación con David y nos ayudaron a que esa posibilidad de su visita se convirtiera en una realidad. Fue una feliz coincidencia que el centro ya estuviera en conversaciones con Alejandra para traerla a los talleres que comienzan mañana, cuando la licenciada Marisa Múnich hizo un acercamiento para que David viniera. Así que gracias a los Rotarios por contar con el Centro de Periodismo Investigativo. Gracias también al Grupo BL por su respaldo que es continuo al centro, a Selectos, Supermercados Selectos, que también son donantes de platino en este evento. Es un lujo contar con el apoyo de ustedes. Tenemos que agradecer también a Supermercados Econo, a la Fundación Jaime Martí, a Carrasquillo CPA Group, a Plaza Loíza, Somos Cash and Carry, Oscar Cash and Carry, al Centro para la Nueva Economía, a Espacios Abiertos, a Pilabox. Gracias
Muchas gracias. Microjuris, quien también es nuestro auspiciador, transmite esta noche en directo por internet, así que les agradecemos la transmisión que se ve a través de nuestra página periodismoinvestigativo.com. También hay donantes anónimos que realmente marcan la diferencia y les agradecemos profundamente su respaldo. Cada aportación cuenta para que podamos acercarnos cada día más a esa misión que tenemos de promover el periodismo investigativo. Reconocemos también la presencia de algunas de las fundaciones y entidades que nos apoyan consistentemente para fortalecer y proyectar a largo plazo el trabajo del centro. Estas son la Miranda Foundation, la Fundación Ángel Ramos y el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Un aplauso para todos, por favor. En este punto es conveniente aclarar que ni David ni Alejandra reciben ni remuneración ni reembolso de gasto alguno por su comparecencia con nosotros esta noche. Les impulsa su vocación, les impulsa el deseo de impulsar, de desarrollar el periodismo investigativo, y en ese ejercicio tan interesante están dando este apoyo al centro, así que tenemos que hacer esa aclaración que nos parece trascendente. Bueno, ¿y qué haríamos sin la ayuda, verdad, de la que se ha convertido en nuestra casa, que es la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que desde el primer día acogió al centro, nos trata o nos malcría como hijos predilectos de aquí? Así que la Facultad de Derecho, obviamente, tiene un mérito enorme para nosotros. Sería muy difícil imaginar un escenario en el que no contemos con el apoyo de la universidad y con la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Claro que sí. Por eso quiero pedirle que se dirija a ustedes el presidente de la Universidad Interamericana, que me informan que no ha podido estar con nosotros, pero está con nosotros el decano de la Escuela de Derecho de la universidad, el licenciado Julio Fontanet, así que pase para que salude a nuestros invitados. Gracias, Julio. Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos. Una bienvenida muy especial a nuestros invitados de esta noche, a David y a Alexandra. Bienvenidos a Puerto Rico, donde hay muchas cosas que investigar. Excuso al licenciado Manuel Fernández, que por razones de salud no puede estar con nosotros esta noche como él realmente hubiera querido. Pensaba, cuando escuchaba la lista de auspiciadores que mencionaba el maestro de ceremonia, que no debe ser sorpresa para nadie que, dada la naturaleza de esta actividad y de nuestros invitados, que Doral Bank no sea un auspiciador de esta actividad. UBS tampoco. Bueno. Pero tampoco debe ser sorpresa que para la comunidad universitaria de esta Facultad de Derecho es un honor que esta actividad se celebre en este teatro. Y es un honor tenerlos a todos ustedes en la celebración de una actividad que yo creo que es bien importante. La temática y sobre todo porque estamos hablando de investigaciones periodísticas. Y yo pensaba, hablando un poco con David en los pasillos, que me preguntó, y en Puerto Rico se hacen muchas investigaciones periodísticas. Y yo le dije, pues claro, tenemos periodistas muy serios que se hacen. Quizás hacen falta más, pero recordaba que cuando yo era más joven, la primera investigación de esa naturaleza que yo conocí, o que tuve conocimiento de que había acontecido, fue cuando dos periodistas, Tomás Estela y Manny Suárez, entrevistaron a un taxista. Y de ahí comenzó una investigación muy seria que sirvió para esclarecer lo que fue el asesinato y encubrimiento de dos puertorriqueños. En momentos donde investigara la policía, todavía lo es, pero en aquellos momentos aún más donde investigara la policía realmente era casi suicida. Estamos hablando los finales de los 70 y los principios de la década del 80. Así que, evidentemente,
cuando la licenciada Marisa Múnich nos habló de la posibilidad de traer a Alexandra y a David, pues pensamos que era importante traerlos a Puerto Rico, que se hiciera esta actividad con el centro y con la Facultad de Derecho. Porque en Puerto Rico hay que seguir realzando la importancia de estos reportajes investigativos. Y lo digo porque aunque esta noche aquí tenemos periodistas muy serios, lamentablemente no son todos los periodistas de Puerto Rico los pseudoperiodistas, que a veces han convertido la noticia en un entretenimiento y que en otras ocasiones la noticia es muy superficial. A veces no por causas imputables a ellos, sino por los dueños del medio, y eso lo conocemos. Pero evidentemente en Puerto Rico, como dije al principio, hay mucho que investigar. Y por eso para esta Facultad de Derecho se honra con que el Centro de Periodismo Investigativo tenga su sede en esta facultad. Y así deberá, así tiene que seguir siendo. Nos sentimos muy honrados con cooperar con esa gran iniciativa, que ha sido muy premiada, que ya han hecho grandes trabajos importantes y de trascendencia para el país. Así es que estamos realmente muy agradecidos con ellos. Solo me queda agradecerles a ellos también haber coordinado esta actividad, Laura Candelas, con la excelencia que lo ha hecho, y sobre todo también agradecer a una persona que ha hecho esto posible, la licenciada Marisa Múnich, que por muchas razones hay que agradecerle esto que se está dando esta noche, pero sobre todo porque ella ha viabilizado la presencia de David y de Alexandra en esta importante actividad, que espero que sea de provecho para todas y todas. Buenas noches. Muchas gracias, Julio. Una persona clave en el trabajo diario del centro y en especial en la organización de esta jornada educativa anual tan importante para el Centro de Periodismo Investigativo. Y antes de escuchar a nuestros invitados, para nosotros en el centro es importantísimo, y llegó Joan Isabel, la recibimos con un aplauso. Gracias por estar aquí, Joan Isabel. Gracias. Claro que sí. Es importante que conozcan un poco de lo que hacemos, ¿no? Y para eso les voy a dejar a nuestra presidenta de la Junta de Directores, la licenciada Judith Bergkamp, porque como saben es una oportunidad de ponernos en contacto directo, así que nos parece fundamental que sepan lo que estamos haciendo y lo que nos proponemos hacer. Con ustedes, Judith Bergkamp. Buenas noches a todos y a todas. Realmente, como miembro y presidenta de la Junta de Directores, es un placer para mí ver una actividad de esta índole y saber del crecimiento del Centro de Periodismo Investigativo de los últimos años. Yo no pretendo saber todos los interiores del centro, por eso hay un grupo de trabajadores y trabajadoras excelentes que se han desarrollado increíblemente en estos últimos 6 años. Me acuerdo hace 6 años como el centro empezó en una oficinita en esta universidad con unas 2 personas que tenían un estipendio sumamente pequeño para lograr el desarrollo de esta institución y grandes ilusiones. Ahora, después de 6 años de operación, yo le puedo decir que hemos sobrepasado nuestras expectativas y nuestras ilusiones en ese momento. El Centro de Periodismo Investigativo se ha consolidado como un espacio de fiscalización libre y de educación profesional para los y las periodistas de Puerto Rico y para los y las abogadas. Y ya también se ha comenzado a recibir en manos de la República Dominicana. Es muy apropiado, como han señalado varias de las otras personas que se han dirigido a ustedes, la importancia de esta facultad, a lo cual me honro mi conexión con esta facultad. De hecho, fui maestra de Julio, del decano, hace 35 años aproximadamente, y sigo en esta facultad porque ha realmente ocupado un lugar muy especial en este país y para el centro, como se ha señalado, ha sido crucial. La historia de estos 6 años ha sido uno de constante crecimiento
y en este momento, y de fortalecimiento de los aliados. Los aliados se han ido uniendo a través de los años, que incluyen, como se ha mencionado, a las fundaciones Carvajal, Miranda, Ramos, puertorriqueña de las comunidades comunitarias, Knight y Open Society, y por supuesto Ethics y Excellence in Journalism. Y a todas y cada una de esas instituciones hay que darle las gracias porque han reconocido el valor social y la importancia de proteger y fomentar el periodismo investigativo y todos los esfuerzos para lograr una sociedad más transparente, no solamente en términos gubernamentales, pero también en términos de los poderes económicos grandes como los que se estaría hablando esta noche, y se ha dedicado mucho esfuerzo a través del centro. Este año, y como parte de este crecimiento, estrenamos la dirección de internet periodismoinvestigativo.com con un nuevo diseño y con una campaña de vallas publicitarias llamada Esta Boca es Nuestra, que nos ayuda en la tarea continua de hacer conocer al centro, que hasta ahora ha publicado unos 300 reportajes acumulados y que es importante que llegue cada vez más y a más personas. También quiero destacar el hecho que los periodistas del centro han logrado importantes premios, como el reconocimiento de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico por el mejor reportaje investigativo, la pieza y la historia secreta de la expansión de Plaza Las Américas de Waldo Covas, que se encuentra con nosotros, y por el premio de Overseas Press Club a la mejor serie investigativa por Walmart Puerto Rico al descubierto de Joel Cintrón. La necesidad de seguir fiscalizando las actuaciones de poder público y privado en Puerto Rico es cada vez mayor. Por eso el centro asume como tarea en los próximos años ampliar su agenda de trabajo para abarcar no solamente la investigación periodística, pero para dar más énfasis en la cuestión de educación, como se está realizando esta semana en esta jornada. El próximo año estaríamos llevando a cabo más actividades de formación profesional y buscaremos más espacios de colaboración con distintos medios del país y de otras entidades. Por eso es importante destacar la importancia también de la iniciativa de espacios abiertos, a través de lo cual el CPI tendrá una agenda, participar conjuntamente con otras organizaciones cívicas, una agenda para fortalecer la capacidad cívica en Puerto Rico y la transparencia en cuanto a las cosas que nos afectan a diario. Todo esto se ha logrado gracias al apoyo de mucha gente, los esfuerzos de un equipo de trabajadores maravillosos, las aportaciones de personas de la talla de los dos invitados esta noche que han dado sus esfuerzos aquí sin interés alguno y con o el único interés, sin interés personal alguno, pero el único interés de seguir motivando el tipo de trabajo que ellos realizan y que realiza el centro. En ese sentido, como dije, es un gran placer estar aquí. Estoy ansiosa, como imagino que ustedes también, a escuchar nuestros invitados. Así es que los dejo en este momento. Gracias. Gracias, Judith. No está en el programa, ¿verdad? Pero yo quisiera que los miembros de la Junta de Directores del Centro se pongan de pie un momento. Quizás muchos los conocen, otros no. Así que la mayoría están aquí al frente, pero hay algunos ahí así que se pongan de pie. Esta es nuestra Junta de Directores del Centro de Periodismo Investigativo. Gracias a ustedes también por darle su tiempo y por el esfuerzo
consecuente, que es tan importante también. Bueno, vamos de inmediato entonces a presentar a nuestros invitados, comenzando por David Barstow, que como ustedes ya saben, es escritor senior del diario New York Times. En 2009, David fue galardonado con el premio Pulitzer de Periodismo de Investigación por su reportaje Máquina de Mensajes. Esta era una serie sobre la campaña secreta del Pentágono para influir en la cobertura mediática en las guerras de Irak y Afganistán, como cultivando a oficiales retirados que trabajaban como analistas militares para los conglomerados de televisión y radio. En 2004, Barstow y su colega Lowell Bergman habían sido galardonados con el premio Pulitzer de Servicio Público por una serie de reportajes sobre los empleadores que han cometido violaciones graves, flagrantes de seguridad en el lugar de trabajo, por las que resultaron muertos o heridos cientos de trabajadores. Barstow se unió al Times en 1999 como reportero en el Buró Metro. Ha sido miembro de la unidad de investigación desde el año 2002. Antes trabajó en el St. Petersburg Times en Florida, donde fue finalista en 3 premios Pulitzer. Antes de eso, trabajó en el Times Union Rochester, en el estado de Nueva York, y en el Green Bay Press Gazeta de Wisconsin. Este periodista, graduado de la Universidad de Northwestern, creció en Concord, Massachusetts. David generosamente accedió a venir a Puerto Rico, invitado, como les dije, por el Club Rotario y por el Centro de Periodismo Investigativo. Estamos honrados de recibirlo para escucharle hablar sobre los tentáculos de la multinacional Walmart en México, un tema de mucho interés en muchos países del mundo, y saber cómo fue que logró junto a Alejandra poner al descubierto toda esa madeja de corrupción. De inmediato les dejo con David Barstow. Adelante. Gosh, we're so honored to be here tonight. We really are in San Juan. Thank you, Dean, so much for being such a good host, and thank you to the center and all the great work you do. I know that one thing that the two of us feel so strongly about is the importance of trying to strengthen the idea and the ideals of investigative reporting, especially, most crucially, among young reporters. And I think that's what kind of really drew us to this event, was the idea that we could spend some serious quality time with young reporters who are trying to figure out how to become better reporters, better journalists. I remember vividly as a journalism student at Northwestern University listening to New York Times correspondents come through and talk to our classes, and it had a huge impact on me. So I think we're both very grateful for the opportunity to try to maybe share a few of our battle scars, and hopefully you might draw something there. We're going to try to do something a little bit unusual tonight. We're going to do a speech in 2 halves. I'm going to talk for a bit about how we got started on the Walmart story, and in particular about how Walmart's top executives reacted, or maybe more accurately, failed to react when they were confronted by clear evidence of systematic bribery by their largest foreign subsidiary, Walmart de Mexico. And then my wonderful partner, Alejandra, is going to talk to you a little bit about what we discovered as it relates to the nature of the corruption that occurred in Mexico, and in particular, its consequences on one iconic town north of Mexico City. And of course, we also really want to leave plenty of time for your questions, and please feel free to ask whatever it is that's on your minds, whether it's related to Walmart or not. We'll do our best to answer. I think at its most basic level, our Walmart articles underscore the simple importance of journalism that holds companies accountable for living up to their own promises of integrity.
their own ethics codes. Just about every major company I know has written policies that forbid all kinds of bad things, from paying bribes to fixing markets and fixing prices to safety policies to environmental policies. And most of these companies also have well-established compliance departments that purport to enforce these rules. And that certainly was the case at Walmart before we came along. But the key for journalists is to test whether all those high-minded words actually mean something when push comes to shove. But I also think that our work on Walmart is instructive because it illustrates three closely interrelated trends that are already, I think, having a significant impact on journalism. First, there's already a growing recognition among editors and investigative journalists that we need to pay more attention to the behavior of the giant multinational corporations, the Exxons of the world, the Boeings of the world, the Walmarts of the world. And you can certainly see that in my newspaper beyond just stories about Walmart in our coverage, for example, of Apple and how it makes the iPhone. And you see that really all over the media landscape now. More and more attention to international business investigations that look at the activities of these sprawling corporations that have so much impact in all different kinds of levels, politically, economically, culturally. Second, I think we're also seeing a lot more collaboration by reporters from different news organizations working across national borders. And then finally, journalism, especially these investigative international efforts, are beginning to take real advantage of the gains that have been won by a very potent global transparency movement. And we'll come back to each of these themes as we go through our program tonight. But let me just start at the end before I return to the beginning. When we published our first major expose on Walmart in April 2012, within days, Walmart's market cap fell by more than $20 billion. In Mexico, Walmart de Mexico's stock price fell by roughly 25%. Since the first story, Walmart has ousted many of the top executives involved, and it has spent over $500 million on legal fees and investigative costs to respond to both the various government investigations and lawsuits triggered by our work, and also its own very expensive and expansive internal investigation. This has been kind of a full employment story for all the top white-collar defense lawyers in Washington, D.C. Walmart is currently the subject of what is easily the most extensive and far-reaching bribery investigation ever launched by the U.S. Department of Justice. And all of this happened because one day in the spring of 2011, a handful of Walmart documents landed on my desk. Now, how they came to land on my desk is an amazing story, but alas, it's one I cannot share here. What I can say is that at the time, I had no idea where the documents had come from or even if they were real. And in truth, it was hard to even make sense of them. They were like a few disjointed pieces of a much bigger puzzle. But this much was clear from these few documents. In September 2005, a former Walmart de Mexico executive informed Walmart's headquarters in Bentonville, Arkansas, that Walmart de Mexico had paid bribes all over Mexico to get the necessary permits and licenses to build new Walmart stores. And it was also clear that his allegations quickly gained the attention of Walmart's leaders, who then quickly sent a team of investigators to Mexico to investigate. And that was really about it. Now, one thing you should understand about my job, and if you're a journalist in here, I'm sure you'll relate to this instantly. I probably get 10 to 15 story tips a week. And picking which tips to pursue, it's probably the most important thing I do because I typically spend months on my stories.
And so a choice to pursue one tip is also a choice to ignore or put off hundreds of others. It's a really big decision. I take it very, very seriously. And frankly, there were all kinds of reasons to ignore this particular batch of documents. First of all, I'm very sorry to say this, but corruption in Mexico is a very old story. And worse yet, the events that were described in the documents were more than 6 years old. It wasn't something that just happened yesterday. Second, I think I probably was the least qualified reporter in the world to chase this particular story. I'm not a business reporter. I have never written a single story on Walmart in my life. I had been to Mexico once for a couple of hours when I was 19 years old. And oh yeah, if you haven't figured this out yet, I don't speak Spanish. Okay, so why pursue this story? And this brings me back to the first trend that I mentioned, because I knew that if I started pulling on this particular thread, it would require taking a close look at the world's largest corporation and its rapid expansion into new foreign markets. And here's the key point to understand about those Apples and Exxons and Walmarts and Boeings of the world. If you compare the world's largest 20 corporations today against the largest 20 in 1980, you will find that the largest 20 today are several orders of magnitude larger than their 1980 peers. I don't even think we as a society have yet absorbed the actual growth of the giant corporations. We don't fully yet feel it. But these are companies, many of them, their annual revenues exceed the gross domestic product of entire nations. So they can easily outgun most any regulator, they can easily outlobby most any competitor. The fundamental task of journalism, as I see it, is to scrutinize those places in society where power is most concentrated. Well, these companies, in my view, are the epitome of concentrated power, concentrated economic power, cultural power, and political power. And in the case of Mexico, Walmart had achieved overwhelming dominance in barely more than a decade. Almost overnight, it seemed, it became the single largest private employer in Mexico, with thousands of stores and restaurants. And just imagine the profound impact this had on the traditional public markets that dominate so many of Mexico's towns and cities. One of the first reporting steps that I took was really obvious. I tracked down and interviewed the former Walmart de Mexico executive who reported the bribery to Bentonville back in 2005. His name is Sergio Cicero. Here are two basic rules of thumb when you're assessing the value and credibility of a, quote, whistleblower like Cicero. Pay especially close attention to whistleblowers who are A, describing things that they have witnessed firsthand, and B, are implicating themselves in the wrongdoing. Both of those conditions fit Mr. Cicero to a T. For years, he had been the executive at Walmart de Mexico in charge of obtaining permits to build new stores, and he made no bones about the fact that he had helped orchestrate scores of bribes all over the country. But one thing was clear to me after hours and hours of conversations with Mr. Cicero. To really crack this story, I was going to need help from someone who understood Mexico inside and out, someone who could navigate the insanely complicated bureaucracies in Mexico that dispense with permits and licenses. Keep in mind, it could easily take 20 or so different permits to build a single Walmart. Not many years ago, a place like the New York Times would have been extremely resistant to the idea of collaborating with an outside journalist on a story of this sensitivity and importance. But that resistance is increasingly fading. Witness the work, for example, of Glenn Greenwald, the journalist who helped discover Ed Snowden. Glenn quickly realized that Snowden's documents contained information of interest to journalists all over the globe, and so he forged collaborative partnerships with journalists in Canada, Germany, Brazil, Australia, England, Spain, and beyond, and then he leveraged his particular insight into Snowden's documents with their expertise of their own country's national security apparatuses
to make the most of this information. And so, with that background, I went searching for the very best investigative reporter I could find in Mexico. I asked around to a bunch of foreign correspondents I trusted, and one name kept coming back to me, Alejandra Zanik von Bertram. And everyone said the same thing: you've got to team up with Alejandra. And so we did. We teamed up, thank God, and we started attacking this story from two directions: from the bottom up in Mexico and from the top down in Bentonville. And now I want to tell you about one of the very best days in my 28 years of reporting. I was in a horrible hotel in a very desolate, God-forsaken patch of the United States, waiting to see if a long-shot bet I had placed on a hunch was going to pay off. How and why I ended up in this particular hotel is a long and strange tale that sadly I also can't talk about in public. But my purpose for being there was very clear. I was hoping to put my hands on more internal Walmart documents. And then I got a cryptic, brief text message. The message said, to be at the ice machine on the 4th floor of the hotel at 8 p.m. sharp. So there I was, standing at the ice machine at the appointed hour, feeling a little bit silly, to be honest with you. A guy walks up. I look at him sort of expectantly. He looks at me like I'm a nut, fills up his ice bucket, and walks away. Not long after, though, another person walked up to the ice machine alcove and, without saying a word, handed me a plastic bag, then turned around and left. Inside that bag was a heavy-duty hard drive, and inside that hard drive were thousands of internal Walmart documents, emails and memos between Walmart's leaders. I carried that hard drive back to New York City as if it were the Mona Lisa. I spent weeks and weeks mining it for gold. Every couple days, I'd go running over to my editor and say, "You wouldn't believe what I found today," and show him some document. By this point, we already knew that after Mr. Cicero told Walmart's executives what was going on in Mexico, that they had sent a team of investigators to check out his story. And we also knew that these investigators had found all kinds of documents and financial records that corroborated nearly every key element of Mr. Cicero's claims. But we still weren't sure what conclusions Walmart's investigators had reached after digging up all this information. So please, imagine my joy. Imagine my joy when I found on this hard drive a document in which the lead Walmart investigator wrote the following sentence, quote, "There is reasonable suspicion to believe that Mexican and USA laws have been violated." I'm going to read that again. I love that sentence so much. There's reasonable suspicion to believe that Mexican and USA laws have been violated. I think I'm going to tattoo that somewhere on me. Still more documents, backed up by interviews with key participants in Walmart's internal investigation, described how Walmart's top executives then promptly deep-sixed their own investigation. By the way, I just want to say something. We obviously interviewed lots of Walmart folks in the course of doing this reporting. And in fact, the truth is that this work would not have been possible if it weren't for the fact that there are any number of Walmart people who are absolutely committed to living up to Walmart's ethical code. It is just simply not correct to view this company in a sort of monolithic kind of way. And in fact, it's a huge mistake that journalists sometimes make to view organizations as these sort of monolithic, either all one way or all the other way kinds of places. In fact, what you really count on when you do this kind of work is whether or not you can actually reach people who are inside, who are people of conscience, and who are upset by what they're seeing and are trying in their own way, in their own fashion, to make a difference. And we were incredibly fortunate in our journey on this story to find a significant number of those kinds of people within Walmart. So I just wanted to
put that on the table for whatever it's worth. But anyway, back to the Walmart's top executives. So they have been told, like, wow, there's reasonable suspicion to believe that crimes have been committed. There's all kinds of documents to back this up. What do? Well, they took the investigation away from the professional internal investigators, and they handed it to the General Counsel of Walmart de Mexico, which is a most interesting choice since Mr. Cicero had repeatedly identified this same man as one of the principal architects behind Walmart de Mexico's campaign of bribery. Talk about asking the fox to guard the henhouse. Predictably, the General Counsel quickly exonerated his friends of any wrongdoing. No one was held accountable. In fact, the chief executive of Walmart de Mexico, the alleged mastermind of the bribes, was subsequently promoted to vice chairman of all of Walmart. This, in a nutshell, is why Walmart is in very, very deep trouble with our Justice Department. But even after publishing this first story, detailing a high-level cover-up at the top of the world's largest company, I think both myself and Alejandra, we felt like we still hadn't fully told this story. We thought readers needed to know more about the actual nature of the bribery in Mexico. Was this simply the case of a big company being targeted by greedy and unscrupulous bureaucrats? How did it actually work? What kind of bribes are we talking about? It's one thing to slip a clerk $500 to expedite some paperwork you're going to get in any event. It's entirely something else to hand over tens of thousands of dollars in cash to make the impossible suddenly possible. And so we went back to work. We kept digging, which brings me to that third trend I mentioned, the success of the global transparency movement, and how that movement makes a huge difference to reporters like us. Over the last decade, dozens of countries have adopted laws that guarantee members of the public access to government records. Mexico's one of those countries. And this is where Alejandra will now take up our story. Thank you. Wow. Interesante. Tiene unos secretos. You got so many secrets there. You have to share with us sometime. Tiene secretos para nosotros, así que hay que preguntar. Muy interesante. Quiero presentarles ahora algunos datos de Alejandra Shani, que como ella misma dice, fue la mancuerna de David en México. Ella inició su carrera profesional en Guadalajara como locutora de radio y escritora en el periódico Siglo XXI. Más tarde se unió a la unidad de investigación del diario y trabajó en historias que van desde el tráfico de drogas a la corrupción estatal y asesinatos de políticos de renombre. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en el año 1992 por su cobertura de las explosiones de 8 kilómetros en las calles de Guadalajara. Ha reporteado sobre asuntos sociales como las necesidades apremiantes de los sordos en México y de los residentes marginados en pueblos pequeños, pueblos rurales. Se mudó a Ciudad México hace 15 años, trabajó para los periódicos Reforma y Milenio y las revistas Gato Pardo y National Geographic. Como periodista independiente fue que trabajó con esas revistas y como reportera en México, en Ciudad México, ha investigado temas de salud, temas sociales para la edición mexicana de la revista Cambio, fundada por el recién fenecido escritor colombiano Gabriel García Márquez. Fue redactora, además, en la publicación quincenal de negocios Expansión. En 2010 y 2011, Alejandra fue parte del equipo del International Consortium of Investigative Journalists, que investigó las estrategias globales de cabildeo de las grandes empresas de tabaco. Ha desarrollado amplia experiencia en el uso de la recién aprobada Ley de Acceso a la Información en México, que David mencionó, y ha sido también mentora de periodistas en todo el país. Queremos escuchar tus comentarios, por supuesto, y conocer un poco de tu experiencia allá en la calle, en México, allí, hurgando para poder encontrar la evidencia en esa segunda parte de la historia que David nos ha comenzado a presentar. Alejandra, el público es tuyo. Buenas noches.
Muchísimas gracias, muy buenas noches y gracias por tenernos por acá. Bueno, retomo la charla donde la dejó David. ¿Sabes guardar un secreto? Fue la primera pregunta que David me hizo apenas me sumó a su aventura. Bueno, claro que sé guardar secretos, yo creo que eso me parece es una buena amiga. Pero bueno, en ese momento me dijo que si lo podía guardar por unos 2 o 3 meses. Lo cierto es que esto se prolongó por muchísimo tiempo más. Y al paso del tiempo fui entendiendo más y más por qué era tan importante ese encargo suyo. Y es que los secretos pesan enormidades. Y claro, uno quiere liberarse de vez en cuando de esa carga y pasársela a alguien más. Y ese alguien más llegará el día también que quiera desembarazarse de ese poquito de la carga y así, y con tantito a suerte, algo de esa historia llega a los oídos de los funcionarios que estamos investigando o a los de Walmart. Y tan con el sigilo de la investigación. Así que hice de tripas corazón y comencé a hurgar en México las respuestas a esas preguntas que planteó David anteriormente. ¿Walmart era una víctima de la corrupción tan conocida en México? ¿O de qué tipo de sobornos estábamos hablando y con qué impacto? Teníamos el testimonio de Sergio Cícero, ese ex ejecutivo del que les habló David, y un Excel que David encontró andando de minero en ese disco duro maravilloso. Ese Excel contenía, entre otras muchas cosas, una lista de pagos asociados a ciertos permisos y a ciertas tiendas, pero era en realidad un gran enigma que todavía teníamos que decodificar. Lo que David y yo hicimos entonces es hacer una biografía detalladísima de esos Walmarts regados por todo el país y decodificar qué exactamente pagaban esas cantidades registradas en el Excel. En México tenemos una década con una ley federal de transparencia y acceso a la información, y los estados y los municipios de toda la República ya tienen también legislaciones, unas mejores, otras peores, y este contagio ya también, por suerte, llegó al Poder Legislativo y al Judicial. Hay de todo un poco, leyes buenas, leyes malos, y por supuesto también muchos funcionarios que están acatándolas con muy poca felicidad. Pero así, estas leyes trajeron cambios bien significativos para mi país. Hasta hace poco, por ejemplo, era muy común que un alcalde acabara su término yéndose con todo y sus chivas, como decimos en México, ¿no? Las cajas y cajas con papel. Ahora hay reglas y más vigilancia para la guarda de toda esa información. Hasta hace unos años también los ciudadanos, por ejemplo, no tenían acceso ni siquiera a su expediente clínico, el que guardan en las agencias de seguridad social. Ahora cientos de miles están pidiendo acceso a esos originales. En el pasado, por ejemplo, los empresarios no tenían detalle del plan de compras de los gobiernos. Ahora pueden seguir el proceso de las licitaciones, vigilar a sus competidores y al comprador. Antes, los reporteros dependíamos fundamentalmente de filtraciones, y ahora podemos imaginar historias, proponernos temas, buscar y encontrar. Claro, no todo es, bueno, de esta manera pues se han multiplicado, creo, los vigilantes. No todo es lindo, esta es una ley que está escrita por burócratas y en clave burócrata. Y si yo pido una lista, a lo que ellos llaman relación, entonces no me lo dan, perdí. Pero si aprendemos la lógica de estas leyes, cómo funciona la burocracia y hacemos las peticiones correctas, podemos llegar a esos materiales. En Estados Unidos tienen una larga historia con FOIA. Los reporteros los estudiantes en las universidades aprenden a usar este recurso de acceso a la universidad. La experiencia de tantos años de David usando esta herramienta permitió que entonces nuestras solicitudes en México fueran tanto más creativas, también divertidas y tanto más potentes. El trabajo colaborativo de 2 países, 2 miradas, potenció entonces también nuestra reportería. Lo que esta ley nos permitió hacer es instalarnos por días y días y semanas en la banquita de una y otra oficina de gobierno a revisar cajas con papel, miles y miles de documentos. Hubo oficinas donde me convertí parte del mobiliario. Una semana sí y la otra también. Llegué a instalarme de 9 a 7 de la mañana con mi termo en la banquita, a hojear documentos con mi hulito de secretario de antes. Y bueno, pasaban a saludar los funcionarios y cada vez que lo hacían se me aceleraba el corazón. Pero en todos esos meses nunca nadie me preguntó, ¿y usted quién es? ¿Y por qué quiere lo que quiere? ¿Y qué anda buscando? ¿O es usted una reportera? A lo más que llegaron fue, ¿está haciendo una investigación? Y yo pensaba, ¿es correcto decir que sí o es incorrecto decir que no? No puedo mentir. El asunto es que sí respondía que sí y la curiosidad tuvo siempre patas más cortas que mi miedo y tuvo más peso siempre la ley. Nadie nunca me preguntó por qué estaba yo ahí y para qué quería lo que estaba buscando. Y eso fue absolutamente nuevo para mí. David y yo tuvimos así acceso a documentos, a videos, a grabaciones de audio, a mapas, a archivos digitales.
Muy pronto, lo que David y yo encontramos ahí es que donde había un pago anotado en el Excel, había, digamos, en campo un problema. Comerciantes que se oponían a la construcción, vecinos que reclamaban que esto les traería ratas y ruido, los vecinos. Lo que también constatamos es que esos pagos no estaban pagando permisos. Estos pagos eran muchísimo más caros que los permisos logrados. Lo que se fue revelando al paso de los cientos de solicitudes de información que hicimos fue otro patrón. Los pagos marcados en el Excel ocurrían días antes, días después de que el gobierno local, estatal o federal diera una nueva autorización. Fuimos así identificando la médula de esta historia. Walmart, por lo visto, no era la víctima de una cultura de la corrupción. No estaba pagando sobornos porque solo así podía acelerar los trámites o porque así se hacen los negocios en México. Más que eso, Walmart estaba siendo un corruptor agresivo y creativo. Pagó mordidas, como les llamamos a los cochupos en México, para hacer lo que las leyes le prohibían. Pagó sobornos para lograr lo que le era negado en procesos democráticos. Dio sobornos para derrotar a sus rivales. He de decirles que supe guardar nuestro secreto por meses y meses, pero un buen día tomé una decisión unilateral y creo que no se lo comenté a David, sino hasta esta mañana. Pero estaba en casa con un amigo, una botella de vino, un amigo en cuyo buen juicio creo muchísimo, y yo llevaba muchos meses metida entre archivos y había superado infecciones de los ojos por el polvo y los hongos del papel. Y esa noche, en revancha a David, decidí contarle a él la historia de lo que estábamos trabajando. Y cuando terminé mi confesión, me tiré hacia atrás en la silla, así como ya pudiéndome relajar. Y mi queridísimo amigo se encogió de hombros y nada más dijo, ¿y? Bueno, me deprimí por semanas y semanas. ¿Cómo que y? ¿No? Pero reportear todo lo cura. Y el y dejó de ser solo el prólogo indiferente a ¿y qué tiene de raro? Todos lo hacen. Alimentar y el por qué importa, por qué es esto importante. Para ese entonces, David y yo conocíamos la biografía íntima de una veintena de tiendas Walmart. Conocíamos hasta el diámetro de sus tubos de descarga al drenaje. Pero había una historia de entre todas que mejor atendía a esta pregunta y de por qué era esto importante. Y me voy al pueblito que ya les presentó antes David, el de Teotihuacán, que es un pequeño pueblo de comerciantes pequeños. Está instalado en un valle que está como salpicado por cactus y volcanes, y en el centro de ese valle destacan dos pirámides, la luna y la del sol, unidas por la calzada de los muertos, que son el vestigio de lo que fue la ciudad más antigua del América prehispánico. En esa ciudad vivieron hasta 100,000 personas en su apogeo, más o menos como 100 años antes de Cristo. O sea, fue un lugar pero tan vital que donde quiera que uno rasque hoy día encuentra tepalcates, ¿no? Vestigios de cerámica y arquitectura prehispánica. Por todo esto, pues las reglas de construcción en Teotihuacán son muy restrictivas. Hay tantas reglas que hay muchos terrenos sin urbanizar. Y en este lugar no solo hay que tener el visto bueno de la municipalidad y del gobierno del estado, hay un equipo de arqueólogos que debe cavar una serie de pozos para determinar si hay algo de valor bajo tierra. Ellos deciden si el dueño de un terreno puede construir o no. Además, los teotihuacanos son particularmente celosos. Hay una parte del pueblo que es como muy vigilante y como habrá aquí seguramente defensores del casco de la ciudad antigua de San Juan, se sienten custodios de la identidad nacional. Ese fue el grupo que reaccionó cuando corrió la voz de que Walmart iba a construir una tienda en Teotihuacán. Fueron 4 viejos de la comunidad quienes montaron la protesta. 3 hombres enfermos de diabetes y una mujer curandera hicieron una huelga de hambre y además montaron un campamento por 2 meses en una estrechísima banqueta de Ciudad de México para bloquear la entrada al edificio del INAH, que era el órgano federal de los arqueólogos. La histeria de ellos seguramente hasta llegó a Puerto Rico porque anduvo por todos lados. Iniciaron con los gritos y aspavientos cuando Walmart empezó a rasgar la tierra para comenzar las excavaciones y seguía en pie cuando la tienda abrió al público. Estos viejos no se explicaban cómo había logrado Walmart los permisos en tan poco tiempo y sin dificultad. Los 4 viejos decían que había algo irregular, en realidad era una intuición.
Por ejemplo, cada vez que en Teotihuacán, cuando intervienen los arqueólogos, la gente lo nota, en los terrenos donde se va a construir un cuartito, un baño, bueno, llegan las tiendas de los arqueólogos, se instalan el campamento, empiezan con asadones y palas y picos y a trazar sus cuadritos y a excavar. Entonces, mucho de esa tubería, de las autorizaciones, está a la vista de los demás ciudadanos, y aquí había algo que ocurrió de una u otra manera, no vieron todo eso que era normal. La protesta, bueno, ellos hablaban entonces sin mayor idea de lo que son las reglas y los reglamentos, dando unos nombres por otros, pero intuían que había algo raro con el tema de los usos del suelo, con los requisitos de construcción, pero cada vez los hombres de traje de los gobiernos local y federal tachaban en un tris sus argumentos con un lenguaje mucho más formales. Y en las protestas de ellos, por ejemplo, activaron una docena de investigaciones. David y yo leímos todos los expedientes de esas investigaciones, y en cada una los investigadores volvieron diciendo que todo estaba en orden, que los documentos los expedientes estaban completos, y la tienda abrió al público entonces. Pero el pueblo quedó marcado. Esta disputa del si Walmart sí o el Walmart no, lo que hizo es separar a las familias. Estaban los que querían los empleos, el progreso, el tener elección, el tener otra alternativa que el mercado, que seguramente cobraba un poco más que una tienda de autoservicio. Y estaban los otros, los que valoraban justo ese ritual de ir al mercado y del pequeño comerciante, y que estaban contentos con no tener pizza y fast food y querían seguir preparándose sus tamalitos en el día a día. El tema es que hubo choques, y los choques fueron tan fuertes que salieron a relucir navajas, piedras y golpes. De los 4 ancianos, solo Emma sigue con vida y atiende su restaurante frente a las pirámides. Uno de los protestantes murió por diabetes y otro más en un accidente. Y uno de ellos perdió los estribos y 4 años más tarde, en 2009, entró a la tienda, tomó un carro de supermercado, caminó hasta el área de blancos e hizo volar una bomba que armó en la víspera con pólvora y una lata de jugos. Por suerte nadie salió herido, y él murió en la cárcel sentenciado por delitos como terrorismo. Desde su celda envió incontables cartas donde contaba e insistía en las irregularidades y en que Walmart había violado la ley. Su esposa y su hijo se mudaron a otra población. La pregunta está en mi amigo, y seguía, ¿no?, en mi reportería como sonido de fondo. Lo que David y yo hicimos entonces es investigar los alegatos de Emma y sus 3 compañeros de protesta. Para entonces sabíamos que los investigadores de Walmart habían encontrado pagos inexplicables hechos para construir esta tienda. Teníamos la versión de Walmart, de que Walmart había enfrentado una serie de obstáculos para entrar a Teotihuacán. Uno era convencer al cabildo de que les diera una licencia de construcción, otra era lograr que los arqueólogos dijeran, adelante, no hay nada aquí de valor, construyan. Y otra más que era clave era tener un uso de suelo comercial, que era necesario. Y en esto me quiero detener. Y es que uno de los desafíos más grandes que enfrentamos en esta investigación fue indagar la historia de ese uso de suelo. Porque en papel todo aparentaba estar bien. Emma y su gente nos decían que ese terreno tenía un suelo que no era el comercial. El testimonio de Sergio Cícero también lo sugería así. Pero el mapa oficial, el que salió publicado en el diario oficial, que es donde se hacen las cosas ley, sí utilizaba un uso comercial para ese lugar. Entonces teníamos frente a nosotros un acertijo. Lo que hicimos David y yo primero es recorrer, a platicar con regidores, con exfuncionarios municipales, hasta con el topógrafo que trazó el mapa y el que dibujó y coloreó los usos de suelo. Y a cada uno les mostramos el mapa que fue publicado al final. Y todos ellos se fueron de espaldas cuando vieron a la vista el uso que al final se autorizó para ese terreno. Y nos decían, así no lo hicimos, eso no fue lo que autorizamos. Y bueno, algunos podrán decir, bueno, ¿cómo puede un regidor desdecirse, ¿no?, y venir tantos años más tarde a decir que eso no fue lo que votó? El tema es que el voto por ese mapa se dio justo a unos días de que dejaran el cargo, y cada quien volvió a sus chivas, a pastorear lo que pastoreaba antes, y se olvidó de mirar que el mapa que finalmente fue publicado. Lo que hicimos nosotros, David y yo, pensamos, bueno, tarea fácil, pues nada más buscamos el mapa original. Lo que no sabíamos es que, ese mapa no estaba por ningún lugar.
ni el original que recibieron para la imprenta. Entonces, David y yo pasamos muchos meses buscando todo rastro de esos mapas y de todas las versiones preliminares. Con el uso de transparencia pedimos acceso a las computadoras, a los respaldos electrónicos, a todas las versiones que estaban ahí antes y después de que se votara el cabildo, a la que salió del ayuntamiento. Seguimos como toda la trayectoria, toda la ruta de vida que habría tenido ese mapa. Las leyes nos permitieron asegurar un grupo de discos, unos CDs que guardaba un funcionario y que intentaba ocultar de nuestra vista. Al final de nuestra azarosa búsqueda no conseguimos el mapa que se votó, pero sí las versiones que estaban en el sistema la víspera de la votación, y en esas versiones el terreno de Walmart no admitía un uso comercial. Un CD que localizamos dentro de una caja de zapatos en otra dependencia nos permitió corroborar que el cambio se hizo en una oficina del gobierno estatal a hora y media a camino de Teotihuacán. He de decirles que la democracia y la participación ciudadana son cosas nuevas en mi país. La corrupción y la impunidad tienen muchísimo más tiempo con nosotros, tanto tiempo que muchas personas piensan que pues, las reglas son como un adorno y que lo que hay es un juego de simulaciones que todos jugamos con contento. Y por eso fue muy importante la mirada fresca y la capacidad de asombro de David todo el camino, que a él nada de esto le parecía normal. Los usos de suelo son esas políticas que más impactan la vida de las comunidades. Ya Teotihuacán, por ejemplo, llevaba 3 años discutiendo, haciendo asambleas, reuniones públicas, votaciones, nuevos borradores para decidir ese plan de usos de suelo. Y alguien más llegó y alteró ese mapa, pasando por encima de todo ese ejercicio democrático de deliberación y cambió en último momento, coloreó, puso otro color en ese documento. Y bueno, pues por eso importa. Ahí encontré la respuesta de por qué importa. ¿Cuál fue el impacto? Pues no el que tuvo la historia en Estados Unidos seguramente, en México no se abrieron las investigaciones que allá sí, pero tuvo otro tipo de consecuencias. En las escuelas de negocios ya se trata el tema, en las clases de ética, por ejemplo. El reportaje además dio más publicidad a las leyes de transparencia y a lo que se puede lograr con ellas. Yo espero que hay ciudadanos también más activos pidiendo saber lo que ocurre en su cuadra y en su barrio. Y también hay más reporteros interesados en utilizar esta herramienta. En mi país también, bueno, los periodistas tenemos mucha más práctica investigando a los sospechosos comunes, ¿no? A los funcionarios y al gobierno y somos inmisericordes, pero curiosamente con los negocios tenemos una mirada hasta complaciente. Creo que este reportaje lo que mostró es otra manera de mirar y vigilar a estos otros actores, mirar lo que hacen además de su negocio. También creo que hizo algo en la vida de Emma y de las familias de estos 3 ancianos, porque al final tenían razón. Los mexicanos vemos con cierta tristeza que al menos en otros países los actos tienen consecuencias y aunque hay una cierta resignación nuestra pensando, claro, aquí no pasó nada, pero solo pasa en Estados Unidos, creo que hay historias como estas le estarán recordando a empresas y funcionarios en mi país de que alguien algún día querrá asomarse también a sus armarios. Gracias. Gracias, Alejandra. Entramos ahora en la parte ya final, los últimos 45 minutos de esta actividad. Se va a dividir en 2 partes. Quiero recordarles que estén pendientes a los extremos de sala porque hay personas tomando, ya se están repartiendo las tarjetas para que puedan anotar sus preguntas y entonces ir pasándolas hasta acá para poder formularlas más adelante. Pero en este momento voy a dejar con ustedes a nuestros invitados y a los compañeros periodistas Johnny Isabel González y Iván Martínez para un intercambio con David y Alejandra, así que adelante. Buenas noches a todos y a todas. Alejandra, David, Johnny Isabel, colega del periódico El Nuevo Día. Me gustaría comenzar hablando del ejercicio del periodismo investigativo en sí, antes de pasar a preguntas sobre Walmart. Esta investigación no solo les tomó 2 años, sino que tuvo lugar en un contexto en el que los medios se están transformando. Sabemos que los medios cada vez tienen que hacer mucho más con menos dinero.
muchos están cortando los presupuestos para la investigación y eso sabemos que significa menos presupuesto para publicidad. Hay un contexto económico nuevo y me llama la atención que el New York Times lanza en esta apuesta de investigación de 2 años, mientras está pasando por varias fases en el que está cortando empleados, dándole ofertas de retiros y de cesantías. ¿Cómo se hace ese periodismo investigativo de largo aliento en este nuevo contexto para los medios? ¿Y cómo se hace, si de algún modo se puede hacer económicamente viable? I think first of all, a couple of points. This was a really significant effort, even for a newspaper as big as the New York Times. The amount of time and the amount of money that was spent on this. And I think the reason why is because the New York Times looks at investigative reporting as being critical not just to our kind of public service mission as journalists, but I think they also think it's essential to the thing that makes the New York Times special as a brand. It's the kind of reporting that if it's done well, it has a kind of force multiplier effect. It marks the newspaper almost like it marks the newspaper for that year, right? It communicates to readers what it is that differentiates us from all of the free sort of information that's floating around out there. I think that people feel very much awash in information, and there's a craving, a hunger for stories like this, and these are very long stories. These filled up, I think the first one filled 4 full pages of the New York Times. But we actually can see in the readership numbers, in who's clicking on those stories, that these stories are some of the most read stories for the entire year for the whole newspaper. We can see it also in the way these stories spread unbelievably quickly through social media. You can track it, right? You can track all the retweets on Twitter. I think in the first 24 hours of the first story being published, the story had been retweeted over 15,000 times by people around the world. That was just in the first few hours. And so I think, and I think let's take smaller newspapers. There are certainly smaller news organizations that even within their limited resources, even at a time of declining budgets, have actually increased their spending and their attention to investigative reporting for the very point that I just made. It helps distinguish what is it about you that makes you different, right, from all of the other free stuff that you can get out there on the internet. And so I think it's not just great journalism, it's also smart business, counterintuitively, but yes, smart business. Sí, bueno. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. ¿Cuánta flexibilidad tuvieron ustedes para hacer este trabajo? Porque sabemos que hay, en este caso, quizás no presión de tiempo, pero también no es menos cierto que los editores tienen unas expectativas de publicación y en muchas ocasiones también tienen sus propios sentimientos o hunches a la hora de ver la historia y quisieran entonces de alguna forma dirigir o, vamos a cambiar la palabra, contribuir al proceso investigativo. That's a really
shrewd and great question. Anyone who does journalism knows that for every day you get on a story, your expectation level for what it's going to be is here. And if you get a week, it goes to here. And if you get a month, it goes to here. There's an actual exponential curve. I think I could actually plot it mathematically. But that exponential curve is brutal, right? And so if you're spending months and months and months on stories, the expectations do rise. I like to tell younger journalists because my entire journalistic career has been about sort of one basic idea, which is to persuade my editors to place slightly larger bets on me than they placed the last time. And so when I started out in the very first phases of my career, I basically broke my job into two components. One was my day job, which was just to feed the daily journalism expectations of my bosses. And then nights and weekends, I would work on a story that I thought really mattered. And then I would wait until I was absolutely positive that I had the story. And then I'd go to my bosses and I'd say, oh gosh, if you could just give me like 2 days free, right? I promise you, I will give you a story that'll be great on this front page of the Sunday paper. And I would come through. I would make sure that I came through. So the next time I'd say, I just need a week, right? And the next time, 2 weeks. Okay, so the only way that that we're able to get the kind of latitude to do a story like this is that I've paid off a lot of bets. That's the truth of the matter. And I think it's really important for journalists, those who are in the audience, to put yourself in the shoes of the editors when you're making these requests. Make sure that you understand that you're asking them to place a bet of your time and money, and then if it's investigative, the risk that comes along with doing tough investigative stories. And make sure that you don't ask your editor to place a bet that if you heard it yourself, you'd say, that's a crazy bet, don't place it. Make sure you ask them to place bets that are sure to pay off. And that, probably in the shortest possible formulation, is basically the entirety of my 28 years of journalism. Hay algo que a mí me impresionaba mucho de David. En México, por ejemplo, no tenemos editores, los reporteros andamos sueltos como cabras en el cerro. Y David, las veces que reporteamos juntos en México, cada vez a la salida de una entrevista, tomaba el teléfono y le hablaba a su editor. Y me impresionó muchísimo esa cercanía, el que sus editores estuvieran tan dentro de la historia como nosotros. Es algo que yo no conocía, soy cabra, pero que creo que también ayuda a que los editores y que al final el periódico estén hayan estado tras de él y tras de nosotros. So the idea, right, behind that is you want those editors to kind of share the really fun part of being a reporter, which is the discovery. You want them to get connected to both the highs and the lows of the reporting process, because there are also really terrible days as well. There's obviously a practical reason for that, which is when you get to the end of the process and questions come up, as they inevitably do, about this or that fact or this or that paragraph or this or that adjective, it's so much easier if they have kind of been along for the ride. You don't have to start from ground zero with them. They were there when you came out of that interview and you said, okay, this is what they told me, and that sticks with them. But it's also, I do it for a very selfish reason, which is, it's something Alejandra alluded to. The weight of these stories it's very heavy. And it's important psychologically, if you're doing this kind of work, to have a little bit of help around you, to have that sense that the weight is not just entirely on your shoulders. Doing this work is as much a psychological test of your insides as it is an intellectual test
of your inside. And so I find in doing that, it helps me deal with just the mental strain of carrying all those secrets, those very, very, very big secrets. Aparte de compartir esos secretos entre ustedes mientras estaban en el proceso de investigación, vimos que hubo una colaboración entre periodistas que habían trabajado en medios diferentes. Pues sabemos que Alejandra es periodista independiente con mucha experiencia en diferentes publicaciones. En el caso del Centro de Periodismo Investigativo, somos una organización sin fines de lucro que, aparte de publicar los contenidos en periodismoinvestigativo.com, le suministramos contenidos a otros medios amigos, ya sea impreso, digital, radio y televisión. Y entendemos que en este momento se está abriendo ya esa cultura en el que, en lugar de vernos como competidores, nos estamos viendo como colegas, precisamente por el desafío al que se enfrentan los medios. ¿Cómo lo trabajaron ustedes, en particular en esta investigación de Walmart? ¿Y cómo se trabaja en la cultura del periodismo estadounidense este contexto de colaboración entre medios y entre periodistas? So, first of all, not all marriages are good marriages. That has to be said. And it's a horrible thing when you're in a very tough story in a marriage that isn't working. And so when I was looking for someone to team up with in Mexico, what mattered to me most was my sense of who Alejandra was as a person and what were the core values, and did we share the same kind of core values. And because when it works, when a marriage works, it can really, it's also just a great feeling. Journalistically, I say this to Alejandra all the time. I miss working with her. We've sort of gone now our own different ways, but we work together really well, I think, because I think first of all we each saw in each other strengths that the other was wanting and hoped for. We just trusted each other completely. There was just a kind of a directness and a straightness to our communications, and also because I think there was a very natural division of labor that presented itself based on the structure of the story and based on how we were going about it. So it was easy for us not to trip over each other. I mean, this can be a really horrible organizational problem when you have 3, 4, 5, or 6 people working on the same project, and you staying in communication. You feel like you're spending half your life in meetings, and we didn't have to do that because of the way we sort of divvied things up and the amount of time that we spent. We spent a lot of time together in Mexico City, in your apartment, I remember, and in Starbucks and in other places, literally going painstakingly line by line by line through documents together, and trying to absorb these really complicated, intricate biographies of individual stores together. And that, I think, built a kind of, it was that sort of, it's a sort of a generosity that you start to feel in a journalistic marriage that works versus ones that don't. And also, I love the fact that I kept learning new things about this country from this person here. And we would just be driving around and we were just constantly talking about Mexico. I felt like I was on this sort of paid travelogue of all things Mexico. And so that made it also just really, really fun. But I'll let you I was talk to this luckier. as well. Yo fui más afortunada todavía porque a mí andar con él me hizo recordar siempre y por qué quería ser reportera y por qué estoy en estas, para empezar. I wasn't here. No, yo creo que fue muy importante
para mí fue muy importante en esa construcción de esa relación de trabajo, también esa disposición para aprender y esa avidez por aprender de los dos, de David por entender y aprender de un país y el tipo de desafíos que enfrentaba un reportero abriéndose paso en la burocracia mexicana y a tener acceso a las cosas, y también mi avidez por aprender de la estrategia de David, de su capacidad como reportero 4x4. Entonces creo que además había… para mí hubo como una grandísima inspiración y grandes lecciones de periodismo que también jugaron en la fórmula para, creo, al menos para estar muy ahí, muy comprometida. Cuando pensamos en periodismo investigativo, tengo la impresión de que se puede caer en la tentación de pensar que tenemos una conclusión y luego comenzamos a investigar. Mencionó en un momento determinado que suele agarrar todos los tips, hacerles un discernimiento y luego de hacer ese proceso tan difícil, comenzar a buscar y a indagar. En el caso de Walmart, pero también en el otro caso vinculado a OSHA, que me parece que tuvo más trascendencia en cambios regulatorios. ¿Qué pasó? Es decir, encuentra el lead o encuentra el tip y comienza a buscar sin preconcepciones o no. So what I'm looking for when I look at a tip is I'm actually not looking for what's the endpoint, right? Or is the endpoint known, or what, you know, I'm actually not looking for that. What I'm looking for is something kind of more basic and open-ended, which is this tip gonna take me into an area that I feel journalistically is like a really good area for me to be in? And so I'm constantly thinking through and thinking about, right, where I think the kind of the deep cracks are in society or in my world or in the United States or whatever. And I'm just looking for tips that have this sort of promise of taking me on a really interesting journey. And it's actually even better if I don't even have an idea of where the endpoint is or what the sort of ultimate conclusion is. So I did I worked on a big project about this this Pentagon propaganda campaign that sought to use retired generals who were appearing on TV to talk about the wars in Iraq and Afghanistan. That began as like a tip about like one particular general who was on the air and who was seeming to say things that worked out really well for his defense contractor clients. But what interested in me wasn't like whether I could like prove that one particular general was doing that. What interested me is that I'd been watching the news like everybody else. I'd been watching the networks, and I had seen these guys over and over and over on air, always seeming to sort of be this kind of Greek chorus. And I just found that, like, I thought that was at a point in time where sort of the question of American journalism and how American journalism had conducted itself in the aftermath of 9/11, I thought that was a really important subject area to dive into. And so my decision to like go for that had to do with my sense, my pre-existing sense that there was something not quite right in this kind of particular area. And in the case of the workplace safety stuff, we've heard for so long that for American manufacturers to compete in a global economy, they have to be mean and lean, right? You got to be mean and lean. We've got to cut at every possible turn because we're competing against these people who don't have the niceties of EPA regulations and safety regulations. And so I thought that was just an interesting, area to look at. And so when I got a tip about one worker dying in one plant, what made me say, okay, let's look deeper at that was because it connected already to this really interesting big topic area. So the tips that I don't usually do anything with at all are those sort of one-dimensional tips about a guy calls up and says, the divorce
judge in my case is taking bribes from my wife's lawyer. Like, that doesn't connect to anything beyond that. It's very important for that person, and maybe it's a really bad thing that that judge is on the take, but it doesn't take us into an important area that I think the readers of the New York Times are going to want to know a lot more about. So, does that help? Okay. Yo quisiera nada más añadir algo. Creo que sí partimos de una hipótesis, pero creo que la manera como trabajamos esa hipótesis es que pusimos tanta energía en corroborarla como en tumbarla. Entonces hubo ratos muy extrañamente frustrantes y felices, donde estuvimos por muchas semanas buscando en cuartos llenos de papel para no encontrar nada, y no encontrar nada fue una buena noticia. O sea, pusimos tanta energía en buscar en todos los cajones el que sí existiera o que se nos hubiese escapado. Por ejemplo, Walmart logra este cambio en el uso de suelo. No queríamos equivocarnos, no queríamos que sí hubiera habido una solicitud y que se hubiera quedado, digamos, atascada en algún otro cajón y que no abrimos ese cajón y entonces no encontramos ese intento Walmart para hacer las cosas bien. Entonces pusimos muchísima energía en probar lo contrario, tanta como pusimos en corroborar esa hipótesis que planteamos originalmente. En ese sentido, creo que lo que también nos condujo esto es a percatarnos la cantidad de capas y explicaciones posibles que hay detrás de cada cosa. Pasamos todo este tiempo, eso nomás fue digamos, el encontrar cada vez otras posibles explicaciones, nada más nos hizo ser muchísimo más juiciosos, más cautelosos, y que llegado el momento pudiéramos afirmar con mucha más contundencia cuando sí ya teníamos algo, ¿no? Pero hicimos mucho por atacar nuestra propia hipótesis. Yo sé que Joan Isabel me está pidiendo un turno adicional que le voy a tener que negar. Yo sé que tiene decenas de preguntas, igual que el Iván. Yo tengo aquí un buen número de ellas también y creo que me van a entregar alguna adicional. He intentado, mientras escuchaba a David y a Alejandra y a las preguntas de los compañeros, tratar de sortear un poco los temas, ¿no? Para ver si podemos consolidar algunas de ellas. Yo creo que lo he logrado, así que vamos a tratar de comenzar por la que tenía más, digamos, donde había un tema donde había más preguntas, y se refiere al asunto de la seguridad de ustedes, al hecho de que hayan recibido o no amenazas a su seguridad, ya fuera en Estados Unidos o en México. Nos preguntan en esa misma línea de las amenazas, por supuesto, la presión de funcionarios locales o funcionarios de Estados Unidos, presión de la propia empresa, directa o indirecta, por conseguir descarrilar esta investigación. Y si en algún momento estuvieron en la posición o en la situación de darse por vencidos y cómo superaron ese momento, si es que lo hubo. So first of all, by and large, obviously, when you're dealing with the Walmarts of the world, they don't hire hitmen, okay? They hire lawyers and they hire PR people. And where they hit you is they hit you with advertising campaigns or libel lawsuits or things like that. Now, having said that, there were certainly times when, we were knocking on doors of municipal officials, essentially getting ready to ask them, did you take a bribe from Walmart? When things got a little bit dicey. And I'll tell you one story. We were on the trail of the former mayor of this town, Teotihuacan, north of Mexico City. This is a guy who, according to his own financial disclosure reports, had absolutely no money in the bank. And then literally right around the same time, Walmart's internal records showed roughly $200,000 in bribe payments, suddenly built this roughly $200,000 ranch. And it was this really beautiful ranch, overlooking the pyramids. And so I was like desperate to get a photo of this ranch. I mean, I just wanted to show it in the mess with the pyramids in the background and everything. And so we had actually considered hiring a hot air balloon, okay,
to float gently over his beautiful ranch so we could get the perfect photograph. And it sort of dawned on us after we'd had a few increasingly tense encounters with this mayor that it might be a really bad idea to be staring down from a hot air balloon, taking pictures of his spread. And so we decided to maybe cancel that particular photo shoot. I mean, I'm making light of this. Obviously, in Mexico, there are journalists who are facing incredible violence from the cartels. We didn't approach anywhere near that kind of thing. What we did is we try to use common sense. We try to travel together. We try to make sure that when we were doing those kinds of interviews, we had strength in numbers, that we had a photographer with us, things like that. And we thought hard about the right way to, I mean, my way of handling those kinds of interviews, I never am like going up to somebody and saying, did you take a bribe from Walmart? I'm like, I'm trying to be like just kind of I'm like trying to be Columbo, right? And just sort of like come at it like, this really doesn't make sense. Can you, So, anyway. Yeah, I think yo creo que además a la hora de confrontar a los protagonistas de esa historia, sí, además tuvimos auténticamente el interés por conocer su explicación y su versión de las cosas. Y fuimos una vez y otra vez y una tercera vez. A este alcalde incluso le llegamos a sugerir, señor, encuentre usted las facturas y le ayudamos a poner orden. Seguramente ahí puede estar la explicación para esta, ¿no? Le ayudamos, tráiganos sus estados de cuenta y le ayudamos, ¿no? Pero creo que lo hacíamos con el auténtico interés de estar absolutamente seguros de que saber si había otra explicación posible o estar absolutamente seguros de que no la había. Entonces creo que eso también nos aseguró, nos blindó en el reporteo. Preguntan también varias personas en términos ya de la situación particular de Puerto Rico un poco y también el asunto de cómo persuadir al editor del medio para llevar a cabo esta investigación. Y la pregunta en concreto inicial es cómo los periodistas investigativos en Puerto Rico pueden desarrollar investigaciones de esta naturaleza en una economía tan pequeña en la que las grandes cadenas dominan el mercado de anuncios y en esa misma línea, cómo persuadir al editor del medio cuando la compañía podría ser un fuerte anunciante del medio de comunicación. Cayó al suelo. Cualquiera, adelante. This is a real challenge. This is a genuine challenge. I got to say though that if you go into journalism, you go into it to be a fighter, right? To be a fighter for the truth, to be a fighter to get to the truth, and so that sometimes means being a little bit of a pain in the butt, right? I'm not sure if there are any editors in here. I have no idea what I'm talking about. I think it has to do with, number one, really zeroing in on the fact that story selection, right? What it is that you choose to put your time and effort and muscle into. Like that decision, I really mean this, that's the single most important thing that investigative reporters do. There's only so many of us in the world. One of my particular rules about what to pursue and what not to pursue is if somebody else is sort of already on the case, I don't mean other journalists, but if like there's a government inquiry or there's a government prosecutor or there's a NGO that's like really zeroed in on that particular thing, or there's like a civil lawsuit pending and there's a great lawyer who's digging into it. Like I tend not to do any of those kinds of stories because someone's sort of already on the case. And so the thing is to find those stories that connect to something that's genuinely important, and that no one else is going to look at it but for you,
And my experience with editors, and I didn't work at the New York Times my whole life. I've worked at some smaller newspapers as well, but my experience consistently is that when you are able to get your editor excited in the importance of that story and your ability to deliver that story, they find ways to fight off advertisers, to fight off publishers, to fight off the bean counters, and to give you the space to do really important journalism. So I just think, that especially reporters say, oh, I would never get 2 years to go to Mexico a million times. I would never get, you're like working in a different universe for me. What you say has no relevance to my life. Like, first of all, I didn't always have that, number one. But second of all, like, guess what? Like, yeah, it's tough. It's really hard. So what? Suck it up. Find a way to do your job. Tough love. Sí, adelante, adelante. Ciertamente yo no le llego a los talones ni a David ni a Alejandro, pero ya que han hecho una pregunta sobre el mercado de Puerto Rico y sobre qué pasa, bueno, pues algunos de nosotros hemos decidido mirar un poco más de la clase política y eso tiene un precio. Aquellos que llevamos algún tiempo haciendo cobertura de negocios, haciendo cobertura de empresas, eso tiene un precio. Y hay momentos en los cuales uno vacila, hay momentos en los cuales uno se asusta, hay momentos en los cuales se sigue a uno, aunque no lo crean, en este lugar, territorio, colonia, lo que llaman USA, sí se sigue a los periodistas que escribimos de estos temas. Y sí hay empresas que recortan sus presupuestos de publicidad cuando ven titulares que no les gustan. Hay empresas que ya no están operando y que cuando nosotros publicamos lo que publicamos, decidieron recortar sus presupuestos de publicidad o eliminarlos. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, pues, ¿para qué vamos a seguir haciendo este trabajo, verdad? Bueno, pues, si estamos ahí por pauta de publicidad, pues ciertamente esa es una preocupación del ejecutivo de ventas. Esa no es la preocupación de nosotros, los periodistas y las periodistas. Curiosamente, hace muchísimos años, entrevisté a un banquero que ya no es banquero, y cuando lo entrevisté, era muy amable, era un buen tipo, hombre, pero muy bien. Entonces, terminamos la entrevista, hablamos de muchísimas cosas, de por qué habían postdatado documentos, etc., ¿no? Y luego de que terminamos la entrevista, me dice, oye, no sé si sabes que yo soy amigo entrañable de tal persona en la división de ventas. Y me dijo, por favor, cuando regreses al periódico, apreciaré que lo saludes de mi parte. Y yo le dije que me encantaban sus buenas intenciones, pero que lamentablemente en la división de ventas y redacción quedaban en 2 edificios separados y que no iba a poderle dar el recado. Así que eso sí pasa en este lugar, que tiene un poco de viso de Corporate America, para bien y para mal. Y hay algo que yo aprendí hace muchísimo tiempo, también con 2 laureados periodistas, Bartlett y Steele, que colaboran muchísimo con el Centro de Periodismo de Negocios en Arizona, en la Universidad de Arizona. Y hay algo con lo que yo me levanto todos los días, y es, dile a la audiencia algo que no sepa. Y bueno, pues eso nos lleva ya 10 años precisamente haciendo cosas investigativas en Puro Negocios. Pues aquí estamos. Y como dice él, hay días en que es bien difícil y hay días en los que simplemente hay que continuar, porque es lo que necesitamos, lo que necesita la sociedad y lo que se espera. Claro, hay periodistas como tú y como otros compañeros que, claro, a pesar de los pesares, siguen repechando y haciendo su trabajo. No tenemos 2 años, hay que agarrar un... Bueno, con lo que tengamos, Joana Isabel. Gracias por el comentario, muy apreciado. Y muy genuino. Bueno, hay una serie de preguntas relacionadas con las consecuencias, un poco más específicas. Voy a tratar de ir sorteando algunas de ellas. En términos concretos, ¿qué consecuencias hubo para los ejecutivos de Walmart? Preguntan, y para los políticos
en México? Consecuencias inmediatas. So far, none of the, no Walmart executive has been charged with any criminal wrongdoing. That's pending the outcome of the Justice Department investigation. In all likelihood, given the way the Justice Department handles these kinds of cases, typically what happens is there's a terrifically long and expensive investigation, which results then in a negotiation in Washington, and then usually a very significant fine, or a headline-grabbing fine is rendered, and very, very few executives actually ever get charged individually in these kinds of cases. What has happened, and what's certainly the case, is that there's been a kind of disappearing act going on at Walmart. Just about everyone who kind of touched this story in some way, in some significant way, quietly resigned, retired early, was ousted, was fired. I mean, there's sort of been this long sort of house cleaning that's been going on. At the same time, Walmart's also been hiring all kinds of, very elaborate new kind of compliance staff, and they're spending huge sums of money training all over the world. There are people on how not to bribe and how to follow the law, et cetera. In Mexico, I'll let Alejandra talk to what's been going on in Mexico, so I think that's a very important element of this. En México, entre las repercusiones que hubo es Walmart revisó sus procedimientos y eso redujo a la mitad la apertura de nuevas tiendas en un primer momento, y sus perspectivas. A nivel de los funcionarios no hubo procesos que se abrieran, hubo, como les comenté antes, revisiones a los expedientes y las autoridades volvieron a la mesa diciendo es que todos los papeles están en su lugar. Lo que me parece muy revelador es que al final de cuentas lo que me indica es que el perro guardián, el vigilante, busca, el corruptor lo que busca es que estén todas las, que parezca que todo está en orden, ¿no? Que la carpeta esté completa y todos los papeles estén ahí. Y justo lo que el perro guardián indaga es eso, y lo que hace es abrir una carpeta y decir sí, todos los papeles están aquí. No hubo repercusiones, si hubiera habido delitos habrían prescrito, fue la respuesta de los distintos estados. Alguien pregunta por acá si la investigación... Sorry, could I just add one quick Yes, thing? I'm of sorry, course. there's one quick thing I should add, which is, so there's been a series of lawsuits brought against Walmart by investors, by lawyers representing investors. And in these cases, the main case has been brought in Delaware, which is really the most important jurisdiction for business law in the United States. And in fact, the lawyers representing the investors have won a very significant ruling from the Delaware Supreme Court that's going to have some much broader application in business law in general, which is basically it's saying that it's giving these lawyers who are representing the investors the ability to actually themselves take depositions of top Walmart people and ask them about the events, basically standing in the shoes of the investors to see whether or not Walmart's leaders took actions that were contrary to the interests of the investors. So there's actually a really important kind of maybe a little bit in the weeds, but an important business law story that has come from this. And by the way, one other thing, just before we did these stories, the business community in the United States was gearing up to make a really big push in Congress to water down several important provisions of the Foreign Corrupt Practices Act, which is the main federal anti-bribery law. That process totally screeched to a halt, literally the day after the first
story ran, and there has been no effort to try to go in and water down that law ever since. So it's very interesting to sort of watch the various ripple effects of this story, because it's having sort of a second life and a third life and a fourth life in different ways. ¿Y vas a comentar algo, Iván? En todo este tema yo pienso que hay que añadir un elemento importante, y es el consumidor. Y ¿cómo han visto las consecuencias de el hecho de que ustedes probaron que Walmart México fue corrupto por pagar sobornos? ¿Cómo se reflejó eso en el consumidor? ¿Cómo se ve eso en el comprador que va a Walmart porque le da los precios más bajos? ¿Cuáles fueron las consecuencias para ese señor, esa señora que paga lo menos por cualquier producto? Well, there's actually one extremely, maybe the most important impact that it's had in terms of the consumer angle, and it's actually has to do with India. Okay. So Walmart, right before we were published our story, has been working diligently for years and years and years to crack the Indian market. So after the stories ran, Walmart then began its own internal investigations, looking not just at what happened in Mexico, but are there other problems in places like India and Brazil and China? They found problems, and the problems were significant enough in India that Walmart actually completely abandoned its long, these are many years in the making effort to crack into that market. So that's going to have a really profound impact on how, if you're looking at it from a consumer point of view. You can look at that in a variety of different ways, either as a plus or a minus for the consumer. In the United States, as a consumer issue, it's means absolutely nothing, except maybe, for example, in the case of New York City. New York City has been fighting hard to keep Walmart out of New York City, and these stories totally gave new legs to the movement to keep Walmart out of New York City. And there are a couple of other scattered places around the country where the stories kind of strengthened the people who are arguing that this would have a really devastating impact on, for example, small businesses and things like that. Mexico, I'll let you talk to. Bueno, la reacción en México creo que tampoco la podemos apreciar del todo. Bueno, al final de cuentas lo que tenemos son los datos que Walmart reporta y no han reportado una caída en ventas en México, ¿no? Sí, una caída en su ritmo de aperturas, pero no en ventas ni en participación de mercado. Lo que en todo caso creo que ha habido, digamos, por ejemplo, en Teotihuacán no vimos una reacción de parte de los consumidores. Al final somos un país mayoritariamente pobre, 60% pobre, que lo que, digamos, hay razones de más para buscar los precios más bajos. Entonces, por ahí no hubo una reacción. En todo caso, creo que hubo reacciones, por ejemplo, en comunidades que ya estaban teniendo sus diferencias con Walmart. En el caso, por ejemplo, de Monterrey, en el municipio más rico de México, tenía ya unos años de conflicto con una tienda que se instaló en un terreno donde los vecinos aseguran no tenía tampoco el uso de suelo debido. Entonces, ese es un Walmart que pasó un tiempo, nosotros lo vimos varias veces pasando por ahí, que es solitario, quizás es un nivel, me imagino que es un nivel socioeconómico que puede quizás ejercer una cierta presión como consumidor, pero no es algo que hubiéramos visto extendido. Hay una manera tal vez indirecta, y es que, no sé si ustedes saben, mientras ustedes están aquí, casualmente comienza una campaña de Walmart, una campaña de comunicación y publicidad exaltando rostros de puertorriqueños que colaboran en la compañía de algún modo. Eso es una publicidad totalmente y unas comunicaciones dirigidas para el consumidor. ¿Cómo ocurrió este asunto del manejo de la crisis ante la opinión pública en Estados Unidos y en México, si de algún modo? Well, first of all, Walmart
is no stranger to media scrutiny, and often involving things that are problematic for the company. So whether it was about their wages, their benefits, there's been a spate of stories about their supply chain, and for example, the conditions in the factories in Bangladesh that make a lot of the clothing that goes into to not just Walmart, but the other big box stores. And they have a very robust public relations team and arm, and they have lots of, on top of that, they have tons of PR consultants who are helping them. And they've definitely been, for a while now, I think they've been trying to make the case that Walmart is in fact a major escalator from sort of low or lower class to the middle class. That they are green. They're a green company. That they care a lot about trying to be more. They've been trying to make the case that okay, yeah, we have our. We might have our moments on the front page of the New York Times, but who we really are as a company is something quite different. And in fact, as I mentioned in my talk, there are an incredible number of great people at Walmart who are trying to do the right things and want to make improvements. But I think that as it related to us, they didn't. I mean, we had obviously very intense discussions with Walmart in the lead up to these stories, but I always felt like, for the most part, in my dealings with the sort of their legal and PR side, that we somehow managed, even though we obviously are coming at this from totally opposite ends of the earth in terms of our roles and what we were trying to do. I felt like actually we managed to build a fairly constructive working relationship, I guess, if that's one way to put it. The thing that I'm always craving when I'm doing these kinds of stories is I'm always craving sort of the adult conversation. I don't want to do it through emails. I don't want to do it, I just want to be able to sit down, talk to somebody who really knows the facts and I just want to hear whatever it is that they have to say. I think Alejandro mentioned this earlier. I was constantly waiting for some trapdoor to open up that we would fall through, that would show that we were just completely, wrong, in the wrong direction, looking at the wrong thing. Part of it, this idea of reporting against yourself is a really critical idea, and we were constantly reporting against ourselves, in part because part of me just couldn't quite believe that this would happen. Not that maybe a subsidiary in Mexico might do some things that were untoward, but that when that information about what was happening hit the top levels in Bentonville, that they would then kind of flush the whole thing down the toilet. That's the part that for the longest time, I just couldn't quite believe that they did what they did. And I was constantly waiting for that trapdoor to open, so I was constantly trying to engage Walmart and invite them, please, 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 open the trapdoor now, not after we publish, but now. And it never came. And to this day, Walmart has not contested a single word of anything that we wrote. Una pregunta adicional, quedan apenas un par de minutos, pero brevemente, una pregunta adicional del público, quizá dos, pero breves. Esta investigación, a juicio de ustedes, preguntan, ¿debe levantar bandera sobre la proliferación de tiendas de Walmart o como Walmart en Puerto Rico? I don't think we looked some at Walmart in Puerto Rico, but we certainly didn't give it the level of scrutiny
we gave to Walmart in other countries. So it's very difficult for us to render any kind of judgment on that particular question. But what I would say is, you know, I think that if you're a reporter working for any publication in Puerto Rico and there's a controversy over the opening of a new Walmart, like really dig into, well, how did they get the permits and why did they get the permits? And look hard. That's actually all reportable, doable stuff. There's another way of actually doing these giant investigations, and it's not to like report for 9 months and then do one story. It's actually report for a couple of weeks and do a story, and then report for another couple of weeks and do another story. Just sort of break it up into little pieces, right? And spin them out sort of as a breaking investigation. That's sometimes a very effective way of beginning to gain momentum and then sources on a story that you're interested in. Oh, by the way, also keep your editor appeased at least for the moment, that you're not, completely gone from the newspaper. I mean, I go to like holidays with my family, Thanksgiving or Christmas, and they're like, do you still work for the New York Times? It's like not fun when that happens. So I mean, I do think for younger reporters, like, find a way to like, do your job, scrutinize, take a look at that. How did they get that environmental permit? And does that comport with what the rules say? And is there something weird about the way that went on? And if there is, write a story about it. Yo creo que algo que al menos a mí me llamó mucho la atención es también cuánto más debemos escuchar las voces de la gente, ¿no? Al final, estos 4 ancianos estuvieron gritando por todos lados que algo había mal, y los reporteros no hicimos de buenos intérpretes. Ellos no conocían de leyes, los funcionarios sí. Los funcionarios desactivaban las opiniones de estos 4 ancianos, y los reporteros no estuvimos ahí para ayudar en la traducción. Entonces yo creo que hay muchas historias que tienen que ver con la vida en las comunidades, en los barrios, en las ciudades, que tienen que ver con eso, con los permisos, con qué se construye dónde, qué se autoriza dónde. Y quienes lo sienten y lo resienten primero son los vecinos, y quizás los reporteros tenemos que estar más activamente de escuchas y de intérpretes y ser pacientes. Y también, para mí eso es algo que se desprende de esta historia, sea Walmart o sea el que sea, que se venga a sentar a nuestro lugar. Excelente. Hay varias sugerencias de miembros del público a quienes agradecemos las preguntas, bastantes preguntas y muy sustanciadas e interesantes. Hay varias recomendaciones para investigaciones que puedan hacer ustedes, entonces, maravilla, con nombres de corporaciones, etcétera. Algunas conocidas, algunas internacionalmente conocidas. La pregunta final, y espero que David no me diga que es un secreto, es si están trabajando en algo en este momento. Cada quien por su lado. I haven't even told her what it is. So you won't tell me. So I won't tell you. But Bueno, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Agradecemos profundamente a David Barstow y Alejandra Shanik, así como a los compañeros Iván Martínez y Isabel González. Le agradecemos a ustedes, por supuesto, por estar con nosotros aquí, apoyar esta iniciativa, y sepan que son parte del Centro de Periodismo Investigativo. Contamos con ustedes en este próximo año. Gracias por estar aquí y buenas noches.